Ahí está. Bien. Hemos llegado hasta acá, hasta esta clase ya casi terminando, fin de semestre, eh, en que hecho un recorrido interesante. Estamos terminando el curso con un proyecto final que no queremos que tenga esa actitud, ¿ah? Esa actitud de ¡guau! ¿A qué me enfrento ahora? ¿Ah? Que no sea un cacho, que no sea algo que no, algo desagradable, todo lo contrario. Así que lo que vamos a ver hoy día tiene mucho que ver con, bueno, una presentación de lo que es el proyecto final. Hemos revisado a lo largo del curso teoría, ejemplos, hemos conversado sobre los mismos modelos de análisis, hemos revisado casos de estudio. Yo he tratado de entregarles eh, la máxima información como en términos panorámicos, porque en términos de profundidad en cada uno de los modelos es imposible, por supuesto, pero la misión del curso tiene que ver con entregarles una panorámica para que ustedes puedan tomar ciertas decisiones, por ejemplo, decisiones de cómo terminar el curso, cómo abordar un modelo de análisis y sobre todo la reflexión de integrar el análisis del discurso como una disciplina que proviene de la lingüística eh, teórica, cómo el análisis del discurso se nutre de un montón de disciplinas que están por los lados anexas, que son complementarias y que a ustedes les van a permitir hacer muchas cosas. Por ejemplo, algo que yo en algún momento también se los conversé, que es fundamental en la formación de un lingüista, y yo hablo de lingüista en términos genéricos porque ustedes son lingüistas, van a trabajar con lengua es ser lingüista. Y estén en el área de la traducción propiamente tal, o estén en otras áreas, ¿ya? Van a tener que usar todos los recursos disponibles para forjar su carrera profesional, personal, en la vida, y eso es un desafío súper interesante, sobre todo cuando entran al mundo del trabajo, en que todas estas herramientas que han tenido durante su formación les van a servir, y ustedes van a ver cómo van a empezar a escoger cuál maletín de gaffiter, van a empezar a escoger las herramientas que les sirvan para el momento, el contexto en el que estén. Por lo tanto, la primera parte de la sesión vamos a revisar, y les voy a hacer una presentación de lo que es el proyecto final, y en la segunda parte de la sesión me gustaría que pudiésemos escuchar ya algunas ideas que tengan inicialmente del proyecto. ¿Mm? Así es que, lo primero, gran pregunta, ¿cómo diseñamos y elaboramos el proyecto final de análisis del discurso? ¿De dónde sacamos todo el detalle? Y aquí hay tres preguntas fundamentales que yo les voy a hacer y que son claves, digamos, antes de cualquier cosa. ¿Está pasando algo hoy en el aspecto social o económico o político que puede verse reflejado en el discurso de una persona u organización que llame la atención, que sea interesante de revisar? ¿Hay algún tema de discusión que me interesa observar a la luz de los modelos discursivos? ¿Mm? Pensando en los modelos que hemos revisado durante el curso, ¿hay algo que me calza, que puede funcionar desde el punto de vista audiovisual, multimedial, cinematográfico, netamente discurso político verbal? ¿Hay un objeto de estudio que es digno de ser analizado por lo que dice y la manera en que lo dice? ¿Mm? Y en este sentido, por ahí me preguntaba alguien, trabajar con videoclips de alguna tendencia o algún grupo, artistas o algo por el estilo, que también puede ser, porque recuerden que nosotros también lo hicimos con el video de Danny Glover, de Childish Gambino, que revisamos This is America, una canción que ya, no sé, 2 años, 3 años casi, pero que es muy significativa desde el punto de vista de que es un objeto de estudio que es digno de ser analizado por lo que dice y la manera en que lo dice. ¿Ya? Así que aquí con estas tres preguntas fundamentales uno ya puede abrir harto el espectro. ¿Le hace sentido estas preguntas? ¿Calza con alguna de sus primeras impresiones? ¿Cómo abordar el proyecto final? Sí, Sí, sí. ya, perfecto. A ver, el chat, alguien está hablando en el chat. Diana dice que sí. Ya. Bien, estos son los aspectos del proyecto final. Esta es la pauta básicamente del proyecto final.
¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Bueno, aplicar categorías de análisis de teorías actuales de análisis y discurso en muestras discursivas concretas. La selección de las teorías actuales tiene que ver con el criterio de pertinencia, de cuán pertinentes son estas teorías actuales que nos permiten revisar el mundo, lo que está ocurriendo alrededor de nosotros de manera discursiva. Usar un modelo de análisis discursivo que permita integrar teorías, permite integrar ideas, ¿ya? Y que nos permita aproximarnos a esta realidad discursiva. ¿Ya? Ahí les pongo entre paréntesis un ejemplo. Yo podría tomar un caso de estudio y podría aplicar un modelo narrativo, eh, y ese modelo narrativo podría tener algunos elementos de branding incorporados. ¿Por qué? Porque el branding tiene que ver con la narración o con el modelo de narración digamos, más bien, las categorías narrativas que podría tener un objeto de estudio que serían dignos de ser estudiados, haga redundancia. Esos son los objetivos, aplicar las categorías. Y estas son las temáticas que nosotros revisamos durante el curso. Básicamente revisamos 5 grandes temáticas. Nos quedamos, sobre todo tuvimos más tiempo y nos quedamos con las primeras 3 porque ahí están las cuestiones de base, el sustento de base, el sustrato de base. Y cada una de las, sobre todo pensando en las primeras 3, yo les dejé documentos, textos de apoyo para que ustedes pudiesen revisar posteriormente. 4 y 5 se nos vino un poco encima el semestre, pero logramos ver, dedicarle al menos una clase a cada una, por ejemplo, el análisis discursivo de productos, el branding, de storytelling, la reputación corporativa, como tres aspectos de una dimensión, de la creación de, de productos o de servicios ligados a una marca, una idea, a una representación valórica, o un relato propiamente. Y en la última que vimos, muy también tal vez no lo pudimos ver con mayor detalle, pero también les dejé una carpeta con 4 libros, 4 textos distintos, que son bastante sencillos de leer porque hay una conexión con la gramática del texto y con modelos lingüísticos que ustedes han revisado en parte de la carrera. Así es que tal vez el número 5, ideología y racismo, tiene más información, pero es más cercano a lo lo que ustedes han visto ya en el curso, perdón, en la carrera. Así es que estos 5 grandes temáticas tienen detrás, y esto me gustaría que lo dejemos, quede muy claro, ¿eh? Son 3 grandes temáticas. Cada una de esas temáticas podrían haber sido abordadas por bibliografía distinta. Entonces, lo que yo hice como profesor aquí, mi rol es que yo escogí la bibliografía que me parecía más pertinente y coherente internamente, como cada una de las temáticas, y que pudiese también crear una conexión eh, macro con todas las temáticas. De esta forma, ustedes hoy día perfectamente podrían estudiar, decir, voy a aplicar semiótica aplicada a diseños como un modelo de trabajo y podríamos aplicarlo a un discurso en particular, discurso, por ejemplo, publicitario, y podría a la vez yo considerar elementos de lo multimodal para explicar la gráfica, o tal vez podría explicar elementos del discurso de revelación, incorporar para poder dar a entender por qué ese discurso se articula de tal manera. Así es que es bien abierto esto. O sea, las temáticas están, la bibliografía está, de fondo está, y solo lo que yo les pido que tienen que lograr acá es declarar cuál modelo es el que me acomoda, desde dónde yo voy a partir, desde dónde yo voy a hacer la mirada y que tal vez qué otro elemento modélico me va a servir para complementar mi presentación. Ahí está la gracia, ahí está el valor agregado. Y permítanme decirles que esto aplica como un consejo a los trabajos de grado que ustedes puedan realizar después. Porque el valor agregado de los trabajos, trabajos de investigación y trabajos de grado, tiene que ver con no repetir lo que otros han hecho todo el tiempo. No tiene ningún sentido. Y hay que hacer algo nuevo. Y eso nuevo va a venir siempre de la motivación de ustedes personales y de la capacidad de observación que hagan con respecto a la realidad. De tal manera que las mezclas, entre comillas, o sea, centrarse desde un modelo y tomar algún otro aspecto de otro modelo para poder complementar mi análisis, es crucial, es fundamental, le da valor agregado al quehacer académico, universitario. Pues bien, estos son los modelos para enfocar análisis, los mismos 5 que acabamos de presentar
como temáticas, grandes temáticas, acá son modelos propiamente tal. Entonces, dentro de estos 5 modelos son los que, dentro de estos 5 modelos nosotros vamos a trabajar. Ustedes pueden escoger alguno de estos y poder dar la mirada a un objeto. ¿Ya? Acá están 3 modelos de trabajo explicados así como en pocas palabras para que nos hagamos una idea de lo que nos referimos como modelo, que es lo que es el modelo propiamente tal. Por ejemplo, el modelo narratológico nos habla del relato del viaje libre como presentación y representación de la realidad en forma iterativa. ¿Ya? Y hay un monomito que es una forma discursiva que se plantea y se percibe en cierto tipo de discursos como el escatológico y el discurso de revelación. Revelación está al revés ahí, relevación. ¿Se entiende hasta acá? Por favor, coméntenme. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Por mi parte, sí. Ya, gracias. Me comentan, chiquillas. Objetos de Profe, estudio. Sí, ¿puede volver a explicar el narrológico? Yo no entendí bien. claro, que el modelo narratológico, por ejemplo, acá, cuando yo hablo, planteo en esta otra lámina, digo que existen modelos para enfocar. El monomito, el viaje del Ebre, por ejemplo, ese es un modelo para enfocar. ¿Cuál es el modelo del monomito del viaje del Ebre? ¿Cuál es ese? Es un modelo narratológico. El modelo narratológico en sí es la base de todo este modelo del viaje del héroe, de los monomitos. ¿Por qué? Se trata de tomar el relato del viaje del héroe como una presentación y una representación de la realidad, de forma iterativa. O sea, ¿te acuerdas cuando uno habla que hay muchas fases y pasos, etapas que va cumpliendo el héroe durante su viaje? Y que lo vimos y lo aplicamos en historias de literatura o película, sí, eso. Entonces, es una manera de mirar la realidad. Por lo tanto, de una manera que el discurso se construye. O sea, si quiero examinar la manera en que voy a irme a lo político, si quiero examinar que Sichel, cuando se planteó a sí mismo, mostró un discurso, mostró el discurso de su historia, yo podría analizar el discurso de Sichel diciendo el que fue un candidato que tomó el viaje del héroe y se puso a sí mismo como un héroe, que había realizado un montón de cosas en su vida, un montón de pruebas, que había pasado desde ser un emprendedor, un estudiante forzado, a ser un emprendedor de primera línea que estaba ahí dándolo todo, después que cuando tuvo hijos forjó tal cosa, etcétera. ¿Ya? Y con eso quiero decir, él se aferró a este discurso y construyó su relato personal, su historia personal, como un autohéroe. Si tú le crees o no le crees, es otro tema, pero es lo que hizo él. Entonces podría ser analizable perfectamente su discurso desde ese punto de vista. Boric hace otra versión de Relato del Héroe, cuando se sube al árbol Punta Arena, es otra versión. Pero también podría mirarse desde ese punto de vista. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se Ah, ya. entiende? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y ahí está, bueno, también, ¿qué es lo que es el modelo multimodal? Es cuando tenemos recursos semióticos que están funcionando en ciertas etapas de producción discursiva eh, y entonces estos recursos semióticos se van articulando para generar también un discurso. Por ejemplo, lo mismo que hace Boric. Si tomamos, me quedo para la contingencia, con las últimas cosas que hemos visto. Boric también lo que hace es construir, también yo lo podría analizar desde el punto de vista multimodal, y decir, lo que él hace es escribir una historia gráfica tipo cómics, la plantea, la narra cinematográficamente con un autito que va paseando, viene desde el sur, viene desde Punta Arenas hasta el centro, o sea, hace un nuevo giro en este viaje y lo hace construyendo una realidad gráfica donde los monitos que construye tienen ciertas texturas y esas texturas recuperan elementos de la niñez, entonces como que nos sitúa a todos en un discurso mucho más afectivo y emotivo porque tiene la representación gráfica de el autito, las vacas que aparecen, el camino, la gente que se va subiendo a la Volkswagen, a la camioneta. Todo tiene una alusión mucho más de un discurso más infantil y por lo tanto todo lo infantil a todos los seres humanos nos llega muy fuerte porque nos pone con los recuerdos de nuestra primera infancia, de nuestra primera etapa de ser vivos en la Tierra. Entonces, genera un entorno mucho más cercano. Por lo tanto, el modelo multimodal también podría servirnos para explicar
por qué Boric hace lo que hace en ese discurso y por qué fue tan cinematográfico el discurso, mucho más que los otros. Así. Y el modelo crítico del análisis del discurso, donde están estos modelos mentales, donde se revisa la realidad y la cognición social y el control y el poder, que yo les recomiendo mucho, mucho que lean de esa carpeta que les dejé lo último de ideología. Hay un texto, el único texto que está en inglés de esos 4, es cortito, pero es muy bueno para entender de qué se trata esto de la cognición social, el control mental y los conceptos de endocentrismo, racismo, antisemitismo, que son conceptos que están funcionando todo el tiempo en los medios comunicacionales. Así es que ahí tienen, por ejemplo, otra manera de revisar lo que está pasando en la realidad. Yo sé que ustedes no ven el diario físico, entiendo, ¿no? Y a nadie en realidad. Hay muy poca gente que lo ve, el diario físico. Yo tampoco lo compro, pero a veces tengo la oportunidad de revisarlo y mirarlo. Y todavía en los diarios físicos, bueno, en online también, que a veces es más difícil acceso, pero hay muchas literaturas, muchos discursos, muchos artículos. La prensa nos nutre todo el tiempo con mucha manera de permear la realidad y que uno podría perfectamente aplicar este modelo del control mental. O sea, no control mental como una película de terror, ¿eh? Como que nos abrieran el cerebro y nos pusieran un chip. No me refiero a eso. Me refiero a las categorías de los guiones con que se establece. Recuerden que conversábamos eso, los guiones. La idea de los guiones, de la representación de la realidad a través de guiones, es súper importante para entender cómo los modelos mentales nos permiten actuar y ver la realidad. Un guión, para nosotros, sin discusión, es ver, por ejemplo, que la democracia, el diálogo y el respeto al otro en la conformación de una nueva constitución, por ejemplo, es clave. Pero eso es parte del guión nuestro, no todo el mundo comparte ese mismo guión. Entonces, ahí uno se va dando cuenta y uno puede aplicar este modelo a esas situaciones. Esto es re importante lo que les voy a decir. ¿Ya? Lo que tiene que ver con el objeto de estudio. ¿Ya? Nosotros no podemos trabajar con una muestra universal amplia, porque no tenemos tiempo para eso. Desde el punto de vista académico, un proyecto así que no tenga validez, que no tenga repercusión, que no tenga representatividad o representación, no vale. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho que se ha inventado o se ha diseñado la metodología desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo. Es decir, el análisis de caso es la selección de una muestra de un universo posible que permite armar una aproximación a una realidad. Me explico. Cuando ustedes los llaman, no sé si lo han llamado, seguramente los deben haber llamado en algún momento, les han llamado para hacer una encuesta telefónica, les lleva un correo. Esa encuesta es parte de un estudio que tiene que generar una representatividad de un tanto porcentaje definido para que en la encuesta aparezca y se diga que las jóvenes entre 18 y 25 opinan que bla, bla, bla sobre tal tema. Y ustedes fueron parte de las personas entrevistadas o encuestadas. Pues bien, eso cuantitativo funciona con un montón de metodología de estadística y probabilidad. En el caso de la metodología cualitativa, es posible aproximarse a una realidad sin tener que estar viendo el total de la realidad. ¿Ya? Y va a responder siempre tres interrogantes. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cómo lo quiero estudiar? ¿Y para qué lo quiero estudiar? De tal manera que esos 3 elementos, hay unas comillas que están mal, esos 3 elementos se inscriben dentro del análisis cualitativo. O sea, la investigación social, donde estamos trabajando nosotros, el análisis del discurso es investigación social, desde este punto de vista, se puede estudiar cualitativamente. O sea, el investigador o la investigadora vincula un marco teórico a un ámbito de estudio concreto y no generalizado, es súper concreto. Y a través de él a través de estudios se obtienen conclusiones que son subjetivas, ojo, siempre son subjetivas, pero son justificadas. ¿Por qué? Porque hay un modelo detrás de fondo y porque los criterios con los que se estableció la selección de este objeto son coherentes. ¿Ah? Es por eso que yo
insisto en que ustedes deben partir escogiendo un objeto de estudio, ojalá un objeto de estudio que les interese estudiar, y con eso uno va articulando las otras dimensiones. El modelo, qué modelo le puedo aplicar, eh, y qué otro elemento pudiese estar. Conecto inmediatamente la elección del objeto de estudio con las conclusiones, porque esto es un razonamiento también que y ojalá yo espero que les ayude. El hecho de que cuando yo pienso en un objeto de estudio por analizar, supongamos el discurso personal de mi historia de Sichel, por decir algo. Sichel, ya, su discurso, su historia. Yo lo tomo y digo, ¿qué me gustaría generar como conclusión? ¿Qué me gustaría concluir? O hacia dónde creo que yo que van a ir estas conclusiones. ¿Ya? Porque el caso me va a demostrar seguramente que, estoy pensando a priori, no he hecho nada todavía, no me he puesto a analizar todavía nada del discurso Sichel, sino que lo que escuché, lo que vi un poco en la propaganda política. Y digo, la franja política. Digo, a ver, lo que yo podría generar acá es que este personaje, si yo aplico el modelo narrativo, podría ser que obtenga un viaje del héroe trastocado con varias etapas que no funcionan y otras que sí funcionan. Por lo tanto, sería como una versión B, achicada y con un propósito propagandístico. Entonces, empiezo yo a especular, ¿ah? En mi mente, empiezo a especular antes de empezar. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero? Empiezo a esperar de las conclusiones, que las conclusiones me entreguen de manera cualitativa un contexto, unas circunstancias eh, sociopolítico-culturales, me dé conclusiones, me dé explicaciones de lo que está pasando. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a querer de las conclusiones. Por lo tanto, pensar en el objeto de estudio y pensar qué es lo que qué voy a más o menos a concluir antes de empezar, es súper sano para pautear el trabajo. Y no van a quedar con esta sensación, no sé si ya les habrá pasado, si les ha pasado me comentan, por favor, el hecho de que empiezan un trabajo y no saben para dónde ir. Como que hay una sensación de, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo relleno este trabajo? ¿Qué más le pongo? Ah, le voy a poner un poco de acá, un poco de allá. O si están trabajando en pareja, ya tú haces una parte y yo la otra, y ahí vamos tratando de que esto funcione. Y sí, nos va a salir, pero no sé qué más ponerle a esto de repente. Como, ya, cuando tenemos esa sensación de que no sabemos qué más ponerle al trabajo, cómo rellenarlo, cómo estructurarlo, es porque no hemos hecho esta mirada cualitativa eh, amplia. No hemos pensado, si tengo un objeto, quiero concluir esto que está acá, quiero llegar para acá. Ahora, que las conclusiones sean esas a priori que ustedes pensaron, ese es otro tema. Y seguramente van a variar, porque en el momento de estudiar cualquier cosa, uno se mete y se da cuenta de que hay muchas cosas más que lo que había pensado con anterioridad. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les hace sentido? Sí, profe. Bien. ¿Ya? Y ahí les puse entre paréntesis un contraste de lo que es cuantitativo para que no se vayan a perder, porque lo cuantitativo requiere selección de población, de muestras, parámetros, es súper complejo. Muchas veces las estudiantes tienden a caer en un error metodológico de mucha ansiedad, que es decir, si yo quiero demostrar algo, necesito escoger dos o tres, por ejemplo, dos o tres avisos para contrastarlo, y una vez que los contrasto, puedo obtener un trabajo que sea sólido, robusto, y me voy a sacar buena nota y voy a hacer bien el trabajo. Sí, es posible hacerlo, pero es posible hacerlo cuando tú tienes al menos 2 meses o 3 meses de trabajo. O sea, más bien es como un trabajo yo diría que un trabajo de un seminario de grado, de un semestre. Pues yo escojo 3 avisos publicitarios desde el punto de vista de análisis discursivo y hago un análisis exhaustivo. Ahí funciona perfecto. Pero acá, con 2 semanas de trabajo, o con una semana más bien de trabajo, es imposible. Tenemos que remitirnos a un caso de estudio y nada más. Lo otro, que es súper importante en esta parte de las conclusiones, es las proyecciones de un estudio de caso. Y en esto también voy a ser enfático para que me comenten qué les parece, si se entiende, no se entiende, me preguntan al tiro. Una de las cosas que yo soy repesado en los trabajos de finales es la parte de las proyecciones de un caso, porque son distintas las proyecciones a las conclusiones. ¿Ven la diferencia entre eso? Lo que es una conclusión y lo que es una proyección de un estudio de caso.
generalmente están como mezcladas en ese punto. Yo no cacho una diferencia. María, ¿qué? Que no, yo no entiendo bien la ¿No diferencia entiende la...? entre Ya, un... perfecto, perfecto. Muchas veces, cuando terminamos un trabajo, pensamos que las conclusiones son una especie de síntesis o resumen de lo que hicimos durante todo el trabajo. Y eso es sí y no. ¿Por qué? Porque las conclusiones necesitan, cuando uno llega al final de las conclusiones, tiene varias ideas sobre lo que pasó. Estudié el discurso de Sichel y me encontré, voy a inventar, me encontré con que mi propósito de investigación de aplicar el modelo del viaje del héroe no fue tan satisfactorio porque sí me encontré con varias categorías del viaje del héroe, pero no me encontré con las categorías completas. Me encontré con 8 de 14 y me encontré con que había otros elementos ahí puestos. eh, Otras figuras como la reiteración, la repetición y hay un par de imágenes así visuales muy potentes que fueron articuladas para eh, llevarnos a otro lado. No sé. Entonces, en las conclusiones yo voy a decir que efectivamente el trabajo fue pauteado aplicando tal modelo, que el modelo resultó ser muy útil para poder distinguir cuáles son los componentes del discurso, pero no fue efectivo, no se pudo aplicar al 100%, no arrojó una aplicación al 100%, porque se encontraron otras cosas. Entonces, ahí yo voy estableciendo las conclusiones, fijan, voy diciendo qué es lo que pasó. Sí, apliqué el modelo, perfecto. Sí, se lograron tal cual, sí, tal cosa, bla, bla, bla. Pero llega un punto en que aparecen las proyecciones. Y las proyecciones son todos aquellos elementos que yo no puedo ver acá. No alcancé, no tengo mucha capacidad mucho espectro para mirar. O sea, todo aquello que yo no pude abordar en el presente proyecto y me van a permitir esbozar una futura investigación teóricamente más adelante. ¿Ya? O sea, yo podría, en las proyecciones yo tengo que decir que es otro, eh, otro apartado dentro digamos, del segmento final del análisis, en que las proyecciones van a estar establecidas como eh, dado que el modelo narrativo no logramos aplicarlo a un 100% porque había otros elementos distintos, es que este trabajo podría eh, tener una segunda parte en que el mismo discurso fuese analizado a la luz de la semiótica de productos, del diseño de productos, o, o modelo X. Entonces, las proyecciones me dejan separado de las conclusiones todo aquello que yo no pude hacer y que yo me imagino que no podría hacer. ¿Se fijan? Me doy cuenta que como no lo puedo hacer, debería a lo mejor teóricamente hacerlo más adelante, en una futura investigación. Esas son las proyecciones. Entonces, ¿qué pasa con las proyecciones? Que me indican inmediatamente, yo como investigador, como investigadora que estoy en el trabajo, me indica inmediatamente que entendí toda la dimensión de lo que estudié, que no se me escapó nada y que lo que no puedo ver hoy día, no es que se me haya escapado, sino que no lo puedo ver hoy día, no tengo tiempo para ver hoy día. Javiera dice, es como plantear una tesis para otro trabajo. Básicamente sí, básicamente sí. Es como decir, tengo una tesis de hecho, muchos de los trabajos que uno hace habitualmente en pregrado, y esto se los digo por experiencia propia como alumno, como estudiante, eh, haciendo un trabajo de pregrado en un curso X, uno se da cuenta que, por ejemplo, hay un tema que le gusta mucho y que le gustaría desarrollarlo posteriormente al terminar la carrera y hacer una tesis sobre eso. Uno se va dando cuenta de ese tipo de cosas a partir de este tipo de trabajo, trabajos finales de curso. Bueno, el análisis de un caso permite entonces observar el funcionamiento del objeto en contexto de un discurso, eh, establecer una hipótesis de trabajo, o sea, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? ¿No? Describir qué es lo que estoy analizando, cómo lo estoy analizando, para qué lo voy a analizar, ¿no? Producir un razonamiento inductivo, reflexionar lo que estábamos comentando. En síntesis, plantear una primera interpretación del funcionamiento de un objeto de estudio en su contexto. Y para seleccionar entonces un caso de estudio necesitamos criterios de selección de un caso.
¿Ya? Los criterios de selección de un caso básicamente son estos. La naturaleza del objeto de estudio. En nuestro caso, la naturaleza de nuestro objeto tiene que ser un discurso verbal, no verbal, visual, gráfico, em, ambos componentes, que tenga relación con la verbalización o la presentación cinematográfica, digo cinematográfica porque de movimientos, de grafía en movimientos, eh, hacia un público. Y de ahí viene lo siguiente, la función que cumple en el contexto de estudio. O sea, es un discurso que está en un ámbito de discurso público. En el caso nuestro, nos interesa que sean discursos públicos. Discursos públicos nos referimos a que sean de alcance para cualquier persona por los medios de comunicación. Las audiencias a las que llega el discurso. Estoy pensando en alguna audiencia en particular. Si quiero estudiar el pop coreano a través de la manifestación de un video del artista más popular del momento, entonces tengo que focalizarme en cuál es la audiencia de ese discurso y voy a estudiarlo en función de esa audiencia. O sea, parte de la caracterización que yo voy a hacer del discurso tiene que ver con la audiencia con la que está relacionada ese discurso. Las coordenadas en que se sitúa comunicacionalmente el público destinatario de ese discurso. Sabemos que todo está segmentado hoy día, los discursos no son para todos. Entonces también hay un trabajo interesante desde ese punto de vista. Acá nos ponemos analistas del discurso desde un ámbito bien comunicacional. Pero es algo que ustedes pueden describir perfectamente en unas cuantas líneas. La pertinencia del modelo de análisis a aplicar. Esto es re importante, porque el valor agregado de lo que ustedes hacen. Si voy a revisar un video de pop coreano de uno del artista más importante, ¿cuál es el modelo más pertinente para sacarle partido ahí? ¿Será el viaje del héroe? A lo mejor no. No, me tinca mucho más que puede ser el discurso tal vez de branding corporativo, o tal vez de la multimodalidad. Por ejemplo, cómo uno ve que se ha diseñado todos los componentes, se han elaborado piezas gráficas, se han elaborado distintos tipos de discursos que juntos constituyen o construyen un gran discurso que es ese video audiovisual donde aparece una canción que llega a un público en particular. Bien, y la hipótesis, lo que queremos demostrar con nuestro estudio. Eso es básicamente los criterios de selección. ¿Alguna pregunta aquí, chiquillas? Veamos la estructura del proyecto escrito. Esta es la estructura. Acá les presento en una lámina todos los componentes. Son 7 componentes. Desde el abstract, pasando por una presentación breve del modelo de análisis, una presentación del objeto de estudio, análisis del caso, proyecciones del caso estudiado, la bibliografía y un anexo. Ese anexo es un texto o es un link de descarga, o un link de lectura, un link de visualización del objeto de estudio. Ustedes lo tienen que delimitar de acuerdo a su objeto de estudio. Cada uno de estos elementos, yo se los voy a dejar por supuesto aquí definido en esta presentación, lo voy a pasar rápidamente para irnos a la segunda parte de la clase, pero les voy a explicar. El abstract es una introducción que es muy cortita y que lo que hace es presentar todo lo que hicimos, ¿no? El abstract es lo último que ustedes hacen en un trabajo escrito, porque presentan la motivación o la causa que tuvieron ustedes para estudiar el objeto, cuál es ese objeto, relatan brevemente de qué se trata la investigación, y escogimos tal objeto para aplicar tal modelo, este objeto se caracteriza porque está destinado a cierto público, se construye de tal manera. Nosotros para esto propusimos estas acciones de investigación, vimos esto varias veces, seleccionamos tal modelo, analizamos sus componentes, establecimos cuáles son las particularidades, etc. Y lo que esperan lograr con este proyecto. Nosotros esperamos entonces con este proyecto de fin de curso poder aplicar satisfactoriamente el modelo de análisis discursivo X sobre este caso de estudio. ¿Se fijan? Es formal, es una formalidad, pero permite a ustedes mentalmente ordenarse antes y posteriormente. Claro, antes porque obviamente tienen que pensar qué es lo que van a desarrollar, pero para efectos del proyecto escrito ustedes esto ya lo tienen
cuando ya tienen el trabajo hecho, esto es lo último que escriben porque ya tienen súper claro en su mente qué es lo que hicieron. Recomendación, para escribir el abstract, formúlate 3 preguntas claves. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Qué objeto de estudio dará la posibilidad de lograr este objetivo? ¿Con qué modelo se describirá y explicará lo que se demostrará? Esas son como 3 preguntas metodológicas para hacer el abstract. No es que esas 3 preguntas, porfa, ojo con esto, no que esas 3 preguntas ustedes las tengan que escribir en el abstract y poner respuesta, pregunta-respuesta. No hagan eso. Muchas veces llegan abstract con pregunta y respuesta. No, estas son preguntas para ustedes, son de preparación, de taller, para pensarlas y conversarlas antes de redactar. ¿Ya? No, el abstract no va con preguntas. Luego, una presentación muy breve del modelo, obvio, porque en 2 páginas, o sea, todos sabemos, conocemos los modelos. Entonces, ¿para qué para qué van a hacer un copy-paste de 10, 15, 20 páginas del modelo que escogieron? No, aquí me interesa que ustedes con sus palabras escriban. Para mí es mucho más valioso desde el punto de vista metodológico y sobre todo pedagógico que ustedes aquí escriban, redacten cuál es el modelo que escogieron y que lo escriban con sus palabras, por eso 2 páginas. ¿Ya? No es que tengan que escribir un marco teórico de 20 páginas, no, porque eso sería copy-paste y no van a alcanzar a hacerlo, así que eso no es real. Lo que sí es real es que ustedes puedan escribir en 2 páginas de qué se trata el modelo, el marco teórico sobre el cual está basado el modelo. Me explico. Un modelo, supongamos que yo hablo del modelo narratológico, que es el que voy a escoger para aplicar. Bueno, el marco teórico tiene que ver con varios libros. ¿Se fijan? Puedo yo solamente decir que para efectos del del modelo narratológico escogí Resonate de Duarte. Y también escogí el artículo de Campbell, Joseph Campbell. Solo esos 2. Tal vez una mirada a lo de las TED Talks del libro Jeremy Monday, por ejemplo. Ya, entonces tengo esos 3 libros, o sea, tengo 3 elementos teóricos que me van a permitir expresar cuál fue el modelo de análisis que escogí. ¿Se fijan? Es una mezcla única, o sea, esta redacción, estas 2 páginas es única del grupo. No puede ser igual a otro grupo. Si es igual a otro grupo, alguien le copió a alguien. ¿Me entienden la diferencia? De presentar un modelo muy breve con sus palabras a extractar de otro lado. Por eso es importante que acá ustedes pongan citas y referencias a cada cosa. Y para eso yo también les dejo hoy ya mismo les dejo el manual del APA. La presentación del objeto de estudio es media página, ¿ya? Es los criterios de selección. O sea, los criterios de selección que vimos en la lámina anterior, ustedes aquí lo presentan. Dicen, o sea, escogimos tal objeto de estudio porque la naturaleza de este objeto de estudio es, no sé, voy a inventar, provocar en los espectadores tal cosa. Los espectadores o los destinatarios son este segmento de personas debido a que están expuestos directamente a este tipo de discursos por tal y tal motivo. Entonces ustedes ahí van tomando los criterios de selección y los van narrando también, los van describiendo cuáles son estos elementos que ustedes les permiten escoger este objeto de estudio. Luego el análisis del caso, que son 5 páginas. Ustedes presentan el caso. Obviamente estamos analizando el caso del discurso de campaña electoral de Sichel. Escogimos, por ejemplo, escogimos el que más se repitió, porque ustedes saben que los repetían. Entonces, escogimos el que más se repitió, que se repitió 5 veces. El programa que se repitió 5 veces, y de ese vamos a escoger, como ya comentamos, por una cuestión de tiempo y por ser más propicio para la aplicación del modelo que escogimos, vamos a coger los segmentos del minuto del 001 cuando empieza hasta el 3 minutos, hasta el minuto 3. Y eso es lo que estamos analizando acá. Se describe el objeto, se hace el análisis, obviamente, con el modelo que escogieron, y ahí ustedes exponen las conclusiones del análisis. Luego pasamos a las proyecciones del caso estudiado. Se fijan que es otro apartado. Y aquí en este caso, las proyecciones del caso estudiado, ustedes proponen las ideas para continuar una futura investigación.
Por ejemplo, el marco teórico que ha sido usado para esta investigación, lo que les comentaba hace unos minutos atrás. Si el modelo que escogí narratológico no me funcionó, entonces aquí yo establezco que funcionó parcialmente y que realmente debería en una futura investigación ocupar otro modelo o complementarlo con otro modelo para obtener tal vez una mirada más profunda del caso, más exhaustiva o más descriptiva. La metodología que se ha usado, sí estuvo acorde a la metodología, pero tal vez podríamos usar otra para generar otro alcance. El ámbito en que opera el objeto de estudio y el universo. Si el discurso de Sichel pertenece al ámbito de los discursos políticos de propaganda, entonces obviamente que a ustedes, aquí ustedes declaran que les encantaría también haber tenido tiempo para poder estudiar los otros discursos de propaganda política de 2021, de junio del 2021, pero que dado el tiempo no se puede hacer, pero que vieron cosas muy interesantes en otros discursos. Por ejemplo, en el discurso de Boric se vio tal cosa, en el discurso de Lavín se vio tal cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá la diferencia entre las secciones? Sí, profe. Bien. Y finalmente, con lo formal, la bibliografía, aquí se escriben todos, se registran todos los libros que ocuparon, ¿ya? Según las normas APA, que les comento nuevamente que lo voy a dejar ahí para que ustedes vean todas las referencias. Ahí es un documento que preparé especialmente con las referencias APA, cómo referenciar bibliografía de distinto tipo y cómo hacer citas de fuentes, para que tengan ahí un manual de cortapalo efectivo. También, bueno, las normas APA se pueden consultar en línea, también hay links donde uno puede incluso poner normas APA y que en el mismo internet te hacen la referencia, cómo se hace la referencia. Tú pones las coordenadas y te arman la referencia ahí mismo, así que también es un dato interesante por si están apurados. Y finalmente el anexo, que puede ser un texto adjunto, puede ser un link de descarga o una lectura o un link hacia otro lado para poder revisar. La presentación del proyecto escrito, básicamente letra calibre y 12 espacios simples, como la letra más típica, hoja tamaño carta, ¿ya? Eso, la referencia es página con portada. Por supuesto que esto implica que ustedes ponen títulos, ¿ah? Los títulos vuelvo atrás, los títulos de cada una de las secciones. 1, abstract, 2, presentación, 3, presentación del objeto de estudio, 4, análisis del caso, 5, provisiones del caso estudiado, 6, 7. Esos son los 7 ítems básicos. Lo más probable es que en el ítem 4 ustedes tengan varios puntos a interior y ustedes pueden poner los subtítulos que les parezca correspondiente, obvio. Ahí ustedes van armando su presentación. Pero esos son los 7 puntos fundamentales que están dentro del proyecto. Y ahí les puse un ejemplo, un print de una pantalla de una página de portada correcta, donde están los datos arriba, el medio, abajo. ¿Ya? Ahí tienen. Y la presentación del proyecto en clase, que eso lo de los minutos está por verse, porque estoy viendo los grupos que están, pero en estricto rigor tendríamos dos sesiones de trabajo. Esas 2 sesiones al menos tenemos 10 minutos de presentación ininterrumpida, 10 minutos en que ustedes como pareja presentan su proyecto, y luego hay un par de minutos para que hacer preguntas, yo les hago un par de preguntas y también comentarios de los estudiantes que están en la sesión. Presentación PowerPoint les recomiendo, estilo sobrio para el contraste de letras y fondos. ¿Ya? La estructura que sea similar al informe, pero que no sea un cortar y pegar de información, que no queden textos muy grandes, sino que ustedes puedan ir poniendo todos los titulares y de a fuerza, y bueno, obviamente cuando si tienen que poner algo verbal o visual, poner el extracto para poder mostrar, demostrar partes del análisis. ¿Ya? Más bien ustedes lo que van a hacer es mostrar y demostrar partes del análisis. Y usar, obviamente, los elementos gráficos, visuales, multimedia, que son pertinentes por cada cosa. ¿Ya? Entonces, la idea es que ambos integrantes presenten y que, obviamente, la presentación del proyecto en la clase tiene un porcentaje que es 50% y el informe que he escrito tiene otro 50%. ¿Por qué así? Porque en pocos minutos
sabemos que son pocos minutos, pero es que ahí ustedes están demostrando, conversando, explicando, mostrando rápidamente, complementándose con su pareja de trabajo, están demostrando que saben, que están al tanto, que entienden lo que están hablando, que es algo orgánico para ustedes esta presentación y que funciona. Yo aconsejo centrarse en lo que marqué en negrita ahí, en la hipótesis inicial, ¿ya? Que es lo que queremos demostrar con este trabajo, porque va a responder a una problemática, ¿ya? Por ejemplo, la nueva formulación o el uso reiterado o el uso antojadizo del relato del viaje del héroe para la propaganda política centrada en un discurso como el discurso del yo, el discurso de mi historia personal, que es la historia que nutre una campaña política. El objeto de estudio, la descripción, explicación, conclusiones, proyecciones. Eso básicamente. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Tres preguntas para empezar. ¿Qué discurso me llama la atención? ¿Qué modelo me gustaría aplicar? ¿Qué pretendo demostrar al analizar el discurso, el objeto de estudio escogido? Jessie, María, Javiera, Isadora, Geraldine, Francesca, Diana, Carolina, Anto. Cuéntenos. ¿Qué ideas hay ya al respecto? Profe, yo tengo una idea con mis compañeras, pero tengo una pequeña duda. Resulta de que queremos hacer un grupo de K-pop Sí, y no son famosos globalmente, pero sí tuvieron su impacto en Corea porque venían desde muy abajo. Entonces, ¿se puede hacer eso? Mundialmente no son conocidas, pero sí hubo un impacto allá en Corea ¿qué porque impacto? las, ¿Qué impacto? ¿Qué pasó? bueno, vinieron desde una empresa que estaba casi en la quiebra y le ganó, y las niñas se hicieron muy famosas porque le ganó a grandes grupos. Fue como, hoy el tipo de música que ellas tienen es muy diferente, el concepto que hacen en los videos musicales es diferente y le ganaron a las grandes empresas allá, en Corea. Ya. Entonces, si tú puedes demostrar que existe en todo este contexto social de impacto al interior de una comunidad, en este caso un país, vale la pena. Vale la pena. En el fondo lo que tú tienes que demostrar es que este discurso que quieras analizar tuvo un impacto en un contexto social particular, describir ese contexto social particular y con eso ya vas justificando, vas aplicando los criterios de selección del proyecto, que tiene que ver justamente con la dimensión social del discurso, cómo impacta socialmente el discurso en una comunidad a ciertos destinatarios, ¿ya? Y qué mensaje es que los hace que impacte a estos destinatarios, a este segmento en particular, a esta audiencia en este caso. ¿Cuál es la audiencia? ¿Ya? Todos esos elementos te van a permitir justificar la selección de este objeto de estudio. O Ya, sea, está en ustedes en que logren describir, registrar la justificación de la selección. Por eso les dejé esa lámina sobre los criterios de selección, porque ahí tienen las coordenadas para declarar, justificar por qué están escogiendo ese objeto. ¿Ya? sí, profe, muchas Muy gracias. bien. Así que es posible dependiendo de ustedes nomás, de cómo lo justifiquen. Obviamente, esto también tiene que ver con que hay una recomendación para todas, que tiene que ver con encontrar siempre referencias bibliográficas, artículos de divulgación, artículos de prensa, o un reportaje, algún autor que haya escrito o hablado sobre ese discurso. O sea, todos esos elementos de autoridad garantizan la selección de un discurso, de un objeto de estudio en particular, porque son voces autorizadas, voces eh, académicas o de opinión pública, con cierto prestigio, que entregan una visión sobre ese discurso, sobre el fenómeno donde está ese discurso, lo que a ustedes les permite seleccionar.
justificar claramente la selección. Bien. Otra idea, por favor. ¿Ya están listas para empezar a trabajar a partir de hoy? Se acaba la clase ahora. Y cuando nos veamos el próximo viernes, ¿ustedes ya van el próximo viernes, ya van a tener todas avanzado su proyecto? ¿Cómo se ven con eso? ¿Cómo ven el futuro inmediato? Pucha, profe, no le voy a mentir, pero el futuro es incierto. Entonces, no sé. Como que están los ánimos y están las ganas, pero depende de lo que pase durante la semana. Es como si podemos avanzar mucho o Ya. poco Bueno, o pero nada. tú eres la única que ha expresado una idea de trabajo hasta el momento, así que ya por lo menos tu futuro Sí tenemos va algo, más sí. avanzado, sí. Tenemos el título del trabajo, eso es algo. Ya, excelente. ¿Cómo se va a llamar? Eh, no, no lo quiero decir. Ya, Que bueno, sea no lo digas, no lo sorpresa. digas, Sí. no lo digas. Spoiler, no. Ya, pues chiquillas. Anto, Carolina, Diana, Francesca, Geraldine, Isadora, Javiera, María, no, Jessy no. Voy a decir algo. Cuéntenme, A mí me gustan cuéntenos. los discursos motivacionales y así como de teoría del universo y eso, pero no lo he conversado bien con mi compañera como para escoger uno, pero yo creo que eso se puede dar hoy día para empezar a trabajar ya Ya, luego. perfecto. Isadora con Antonia, Francesca, María, Benjamín, Carolina. Carolina, ¿estás ahí? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué tienen pensado? No está. Javiera, Diana, ¿qué tienen pensado ustedes? Todavía estamos discutiendo qué caso vamos a presentar. ¿Tienen alguna idea ya? No, recién estábamos hablándolo, literalmente recién, pero todavía no. Ya. María dice que están divididas entre dos videos. Ahora, esos dos videos, son dos videos, ¿por qué están divididos entre dos videos? ¿A qué problemática, con qué contexto social, político, económico, no sé, con qué se vinculan? Que ese siempre va a ser el pivote, siempre va a ser el punto de, de lanzamiento de cualquier cosa. Sí, al principio, al principio nos estamos fijando más que nada como en el modelo que íbamos a usar y no habíamos pensado tanto como en el impacto social y así que tuvieran ambos videos. Pero estábamos entre un cantante coreano, ¿verdad? Y, y un video de Lil Nas X. Ya, perfecto. Eh, para uno sí tenemos, ahora, o sea, sí tenemos como un contexto social al cual aplicarlo, el otro estamos viendo en qué contexto social se podría aplicar. Ya, ya, bien. Está, bueno, Jessy, tú estás ahí, justo habías hablado, tú estás con Geraldine y Macarena que está de viaje. Después tenemos que conversar cómo lo vamos a hacer con eso. Isadora con Antonia, Antonia habló algo, ¿cierto? Ya habló, nos contó algo. Les voy a comentar, no, les voy a presentar acá así para que vean. Yo les voy a dejar la presentación de hoy, esta pauta, más otra información, esta pauta, esta es la pauta de aplicación del proyecto. ¿Se ve, cierto? Ahí tengo un ruido infernal afuera de la construcción. No, profe, lo puede agrandar, estoy ciega, Está ciega, soy topo. que es grande. ¿Se ve por ahí? Está muy chiquitito. Ay, está Sí, muy grande. Muy grande. Muy chico. Bueno, en el fondo aquí lo que son los 7 componentes que les presenté, ya, más bien 8, porque esto es la aplicación del informe. El informe tiene, estas son las cosas que se evalúan, que tiene que tener el abstract, eh, que tiene que tener la presentación, la segunda parte, después la presentación del objeto de estudio, el análisis de caso, las conclusiones, las proyecciones, la bibliografía con norma APA aplicada y la aplicación de la pauta escrita, que es
escribir, poner los elementos correspondientes. ¿Ya? Les voy a dejar también la pauta oral, que no la tengo acá y ya se nos está acabando el tiempo, prefiero dejárselas ahí, que básicamente la pauta oral lo que tiene que ver es con que ustedes puedan ser capaces de presentar una idea acorde, a tiempo, de acuerdo a la estructura pedida, etcétera. O sea, es como básicamente eso. Desde el punto de vista de la revisión, para mí es harta pega. Es para ustedes también, pero es que es bueno formulárselo así desde el punto de vista en que ustedes toman, cumplen con esta pauta, o sea, si ustedes revisan y cumplen con la pauta, y sobre todo, la pauta se les va a dar muy naturalmente en la medida en que ustedes logren responder las preguntas iniciales que les planteé hoy día en la clase, de formularse qué es lo que quieren estudiar, para qué lo quieren estudiar, en qué contexto está esto, cuál es la repercusión que tiene, etcétera. Con esa idea clara, previa, ¿ah? Sin mirar la pauta todavía, pero se la voy a sacar la pauta, se concentren en responderse esas preguntas iniciales, que son preguntas metodológicas que les planteé inicial, y estas preguntas que son más coloquiales incluso. ¿Ya? Si esto ustedes lo logran poner por escrito, tenerlo claro en el papel, la pauta les va a salir bien y van a poder seguirlo con celeridad y sin ningún problema. Y les va a ir bien a ustedes, va a ser agradable trabajar, hacerlo, y va a ser una estupenda presentación. Yo no dudo en eso, van a que tengamos buenas presentaciones. Interesantes. Diana dice, creo que con la Javier haremos del videoclip Me enamoré de mí. Ah, mira qué interesante. Ya, súper bien. Aplica, funciona. Ya pues, quedamos por hoy acá. Cualquier cosa, mi correo, va a ser una semana intensa. Recuerden que el próximo viernes la idea es que ustedes ya presenten su idea clara del proyecto. O sea, tienen que estar lista porque recuerden que la siguiente clase, que es el lunes, ya todos tienen que entregar, y lo que vamos a hacer es el viernes simplemente hacer un sorteo para ver quién presenta primero el lunes y quién presenta después el viernes, qué grupos, organizar los grupos. Pero el trabajo tiene que estar listo el lunes próximo, así que les recomiendo que esta semana, que ojalá hoy día pudieran avanzar con esta primera parte de limitar al menos un par de posibilidades, cosas que ya empiecen a trabajar a partir de mañana, eh, y ya el viernes puedan tener una pauta general, ojalá una pauta general de todo, del análisis, del modelo, de la aplicación, tengan notas ya escritas, comentarios, reflexiones, etcétera, de tal forma que ustedes puedan ya presentar el viernes formalmente. Es el requisito de la clase del viernes, que ustedes puedan presentar ya formalmente el discurso sobre el que van a trabajar. O planteen las dudas que tengan al respecto. También el último momento apropiado para eso. Bien, aquí quedamos entonces por hoy. Que tengan un muy buen inicio de semana, chiquillas, que les vaya muy bien, mucho ánimo, pónganle harta fuerza a nuestro empeño, porque nos queda muy, muy poco y nos estamos jugando todo el semestre ya para cerrarlo bien, ¿ya? Que estén muy bien, chao. Chao, profe. Profe, gracias.